Cádiz hacen 11 grados, es el día 2 de diciembre de 2014 y estamos reunidos en nuestra sesión clínica de derma, inmuno y reuma. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que son las inmunoglobulinas intravenosas y sus utilidades en las enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias. Para esto, pues nos va a hablar la especialista en inmunología, nuestra compañera la doctora Sampalo, que va a hacernos una detallada exposición, y después nuestra compañera Cintia Arjona, de dermatología, nos comentará acerca del protocolo que usamos en el servicio sobre las inmunoglobulinas utilizadas en concreto en enfermedades dermatológicas. Os dejo con Almudena. Buenos días. Buenos días. Nada, es un honor compartir con todos vosotros esta pequeña charla como muy práctica acerca del uso de las inmunoglobulinas. Bueno, ¿qué son, no? Las inmunoglobulinas intravenosas. Pues son un hemodiderivado, un derivado plasmático que tiene que cumplir la condición de que más del 95% sea inmunoglobulina humana intacta de isotipo IgG. ¿Cómo se consigue? Pues bueno, el obtener inmunoglobulina se consigue mediante unos procedimientos de extracción, eliminación viral, incubación con detergentes, filtración, precipitación en alcohol y eliminación de agregados. Una inmunoglobulina debe de tener una serie de condiciones, que tenga un amplio repertorio de especificidades, por ello se considera que al menos un lote debe de estar tomado de 20.000 a 30.000 donantes como mínimo, debe de tener una distribución de sus clases lo más parecida a la que fisiológicamente existe en humanos, y la vida media de la inmunoglobulina son 21 días, aunque esto se vio en estudios iniciales y actualmente se piensa que es algo más largo, ¿no? De 24 o 25 días. Además de IgG, la inmunoglobulina siempre va a contener trazas de IgA e IgM, que se pretenda que sean la menor posible, precisamente para evitar muchos de los efectos indeseables. Y más del 95% tiene que ser una IgG monomérica, porque los dímeros y polímeros, aunque sí que luego veremos, pueden tener algún efecto beneficioso precisamente como autoinflamatorios, también son causantes de efectos indeseables. También nos vamos a encontrar una pequeña porción de factores de la coagulación, y esta proporción de factores de coagulación a veces también ha dado lugar en determinados preparados a efectos indeseables. Y luego nos vamos a encontrar azúcares, solventes, buffer, que de alguna manera, aunque cada vez digamos que se ha conseguido que estos sean más estables y que responsables de menos efectos indeseables, en ocasiones también los van a preparar. Bueno, respecto a los efectos de acción de las inmunoglobulinas, al fin y al cabo la IgG lo que hace es ser IgG, ¿no? Entonces va a tener unos efectos. En esto me voy a meter poquísimo porque ya Elena dio una charla súper completa y yo voy a pasar a aspectos más prácticos. Pues tienen una serie de efectos que dependen de los dominios de la inmunoglobulina o de los brazos que se unen al antígeno, del FAB y otros importantes derivados de FC, y muchos de ellos mezclados. Aquí un pequeñito esquema mucho más gráfico. Por ejemplo, los mecanismos dependientes de los receptores FAB, pues bueno, la producción de anticuerpos antiidiotipos que va a ir bloqueando a determinantes y que va a provocar una regulación de clones B autorreactivos. La existencia de anticuerpos dirigidos a anticitoquinas proinflamatorias que precisamente van a frenar esta inflamación, ¿no? Fundamentalmente IL-1, TNF-alfa y beta, interferón gamma. Por otro lado, digamos, intervendría también en la citotoxicidad dependiente de anticuerpos y también
en la unión anafilotocinas a nivel de complemento. Pero ya os digo que esto simplemente es por un mini repaso, ¿no? Y luego tenemos los mecanismos dependientes de la fracción FC, en el que, pues fundamentalmente, aparte de una modulación sobre células dendríticas, una modulación conjunta tanto a partir de FAB y FC sobre los linfocitos T reguladores, pues digamos que lo más importante ahí es todo el mecanismo de acción sobre los receptores FC. Normalmente, altas dosis de inmunoglobulina van a provocar un bloqueo de receptores de baja afinidad y una upregulación de receptores inhibidores, ¿no? Con todo ello vamos a tener un efecto antiinflamatorio, efecto que, por ejemplo, sería mejor en una IgG dimérica que en una IgG monomérica, ¿no? Por eso veremos cómo, luego comentaremos, que cada vez se está intentando o se piensa, ¿no?, que a lo mejor se pueden diseñar inmunoglobulinas que puedan ser más útiles, ¿no?, para efectos autoinflamatorios. Luego también es importante la unión al receptor FC neonatal, que como sabéis es un factor que protege del catabolismo de la IgG y que alarga su vida media, y bueno, lo de la expansión de linfocitos T reguladores. Pero realmente lo que yo quiero contaros es algo mucho más práctico, ¿no? El uso de la inmunoglobulina como tratamiento sustitutivo comienza en los años 50, comienza de forma intramuscular, que provocaba unos hematomas bestiales y que además su efecto era relativo, y enseguida de forma subcutánea, aunque aquí en España la usemos poco, ¿no? Como inmunomodulador, en los años 70, hubo alguna observación de que en pacientes con deficiencias de anticuerpos y púrpura, cuando se daba inmunoglobulina había un efecto beneficioso, y esto se empezó a pensar en este efecto. ¿Qué problemas tenemos con la inmunoglobulina? Pues bueno, que como se extrae de donantes sanos, que además tienen que tener unas condiciones concretas y tal, hay un problema de abastecimiento, problema real que nos hemos encontrado en los últimos años. Me imagino que alguna vez habéis ido a farmacia y habéis visto que estaba la cosa un poco chunga, ¿no?, en cuanto a obtener inmunoglobulina. También hay un problema. Vale. Sí, sí. Vale. También hay que considerar el coste. Yo sé que a mí me parece un coste elevado. A lo mejor vosotros que estáis acostumbrados a usar medicamentos caros no os parece tanto, ¿no? Pero bueno, la inmunoglobulina viene a salir a 60 euros el gramo, casi como la trufa blanca, ¿no? Eso significa que en un paciente tipo de 60 grados, de 60 kilos, por ejemplo, en nuestro caso, que para los inmunodeficientes que usamos dosis sustitutiva que estarían en esta escala, van a ser unos 3.600 euros al año, pero en una dosis inmunomoduladora, que habitualmente es la de 2 miligramos por kilo, el coste anual podría subir a 14.400. Esto os hablo si se hace un uso crónico, ¿no? Otra cosa son de los usos agudos. Además, cada vez estas indicaciones autoinflamatorias y autoinmunes crecen más, ¿no? Ahora mismo en Estados Unidos se calcula que el 75% del consumo se debe a estas indicaciones y no a inmunodeficiencia, ¿no? Entonces, pues claro, hay una priorización de indicaciones y unas indicaciones limitadas por las distintas agencias, desde la americana hasta la española, ¿no? Cada vez se piensa más en que posiblemente va a haber que obtener preparados por bioingeniería, ¿no? Incluso preparados que puedan estar un poco adaptados a la indicación, y en eso es en lo que se está. Bueno, esto es una cosa que he adelantado aquí un poquito, bueno, porque sé que a todos nos interesa y tal, y luego sigo ya el curso, ¿no? Bueno, sabéis que hace ya tiempo que hubo una observación de que pacientes con hipogamma tenían a menudo, desarrollaban con hipogamma tratados con inmunoglobulina, desarrollaban menos Alzheimer, ¿no? Esto se vio que bueno, posiblemente podía estar relacionado porque en la inmunoglobulina intravenosa había anticuerpos naturales frente a la proteína del amiloide, ¿no?
Se hicieron primero ensayos en animales de experimentación, en cultivo de neuronas y precisamente se vio, ¿no?, la presencia de estos anticuerpos y se vio que había teóricamente, no sé qué test utilizarían o a nivel de resonancias y tal, que había una cierta mejoría en estos modelos, digamos, de Alzheimer cuando se trataba con inmunoglobulina, ¿no? El mecanismo parece ser que sería un reconocimiento y una eliminación de esos depósitos de beta-amiloide recientemente formados, ¿no? Parece ser que lo que ya lleve ahí mucho tiempo. Entonces, en 2010 empieza el primer ensayo abierto, que ahora luego contaré un poquito cómo sigue esto, sobre 24 pacientes a los que se trata con inmunoglobulina durante 18 meses. Estoy hablando porque se hizo algo con dosis sustitutiva, pero estoy hablando siempre de dosis alta, de dosis autoinflamatoria, digamos, ¿no? Entonces, se observa, parece ser, ¿no?, que este primer estudio se observa una disminución de la ventriculomegalia, del crecimiento del ventrículo y una cierta mejoría en los test de deterioro cognitivo. Esto ha dado lugar a que se hagan otros ensayos clínicos y en el 2013 andan por, que yo no sé si aún está cerrado, creo, no lo sé, andan por el tercer ensayo donde ya han enrolado más de 350 personas con Alzheimer leve, moderado, y en el que desgraciadamente los resultados no corroboran esto. Sí que parece ser que los Alzheimer que tiene la polipoproteína E4 hay un efecto y que en determinados grupos, pero esto no se ha llegado a corroborar. Pese a todo, se sigue con más ensayos, ¿no? El tratamiento lo mantuvieron eso, 18 meses. Vale. Bueno, ¿qué cositas tenemos que mirar? Que esto lo sabéis por vuestros protocolos, ¿no? Sobre todo y aún más cuando se van a utilizar dosis altas de inmunoglobulina, ¿no? Lo primero, hombre, aunque lo tenemos que mirar todos, aunque usemos dosis bajitas, función renal y función hepática, fundamental, ¿no? Que un paciente nos va a tolerar esas altas dosis de inmunoglobulina. Segundo, ¿qué hacemos cuando vemos un paciente en el que pensamos que tenemos que ponerle inmunoglobulina y tenemos una deficiencia de IgA? Probablemente lo tengáis en vuestras guías. Yo comento un poco la experiencia que hay. La deficiencia de IgA no es una contraindicación para poner inmunoglobulina. Sí que es un aviso, es decir, cuidadito, este paciente puede tener más facilidad para desarrollar. Generalmente no son reacciones anafilácticas, son reacciones anafilactoides, lo que desarrollan. Y decir, me voy a cubrir con corticoides. Hombre, cuando es una indicación que no es que tenemos medios alternativos, pues a lo mejor dice, prefiero la otra. Pero de todos modos, eso me lo vaya a contar con vuestra guía mejor que yo, ¿no? Luego, otra cosa importante, y creo que todos hemos tenido problemas en farmacia, que cuando, y más vosotros, ¿no?, al usar dosis altas, que cuando se va a poner una inmunoglobulina, que de esa haya suficiente en farmacia, que no te hagan la burrada de cambiártela en medio, porque cada vez la inmunoglobulina no se puede considerar un genérico y los pacientes desarrollan una cierta tolerancia. Cada vez que cambia, casi habría que empezar otra vez a bajar velocidades y la posibilidad de efecto indeseable es más alta. Hombre, respecto a la velocidad de infusión, no pasarnos nunca de lo recomendado, de las recomendadas para cada inmunoglobulina y sobre todo que también cada paciente admite cierta velocidad de infusión. Me imagino que eso también lo habéis dado. Y luego no olvidarnos nunca de pedir el consentimiento informado, que eso seguro que, bueno, como vais a presentar las guías. ¿Cuáles son los efectos que vamos a considerar? Bueno, como efectos muy frecuentes, no importa, los tengo divididos, casi como efectos muy frecuentes, depende. Aquí esto es la pera, porque tú miras esto y te dice aproximadamente en el 1% de las infusiones hay efectos leves y te miras otra revisión y te dice hasta en el 20%. Hombre, yo creo que la cosa no es tanto, pero yo creo que en un 5 o 10% de los pacientes sí que puede ser que veamos efectos leves o muchas veces a nosotros nos pasa que premedicamos y quizá por eso no los vemos, ¿no? Sobre todo el más común es dolor de cabeza,
El dolor de espalda, que no sé si habéis observado, desde que aquí se han introducido la inmunoglobulina al 10%, a nosotros sí nos ha pasado, varios pacientes desarrollan un dolor de espalda muy agudo, con escalofrío, que se nos levantan prácticamente de la butaca, no sé, o sea, no sé si lo habéis visto con inmunoglobulina, pero nosotros hemos tenido 3 o 4 y siempre es cuando usamos la inmunoglobulina al 10%. Parece ser que hay pacientes que no toleran inmunoglobulinas tan concentradas, incluso aunque la velocidad de paso, ¿no?, de la cantidad de inmunoglobulina es la misma. O sea, vamos a ver, está adaptada para que sea la misma. Entonces, luego fiebre, náusea, mialgia. Esto a veces lo vemos en la infusión y a veces lo vemos al día siguiente, durante los 2 días siguientes. Estos efectos suelen ser potenciados cuando el paciente viene con una infección activa. Pero, por ejemplo, bueno, vosotros, por ejemplo, que lo usáis de esta manera, en un paciente con infección activa, pues dicen, no los vamos a usar. En nuestro caso, que son pacientes con inmunodeficiencia, tienen infección activa y hay que darle la caña. O sea, que si hace falta ese día lo cubrimos con corticoides y listo, ¿no? Bueno, también puede haber broncoespasmo, dolor abdominal, alteraciones en la frecuencia cardíaca, que normalmente todos, ¿no?, en nuestros protocolos tenemos medir. ¿Por qué se deben estos efectos? Que realmente son transitorios, no tienen importancia, es esto, el desarrollo de una anafilaxia. Respecto a la anafilaxia y el déficit de IgA, antiguamente se decía que a pacientes con déficit de IgA que se le iba a meter inmunoglobulina, habría que hacerle una determinación de anticuerpos de isotipo IgG, IG frente a la inmunoglobulina. Esto, de hecho, nosotros lo hacíamos en los primeros pacientes. Esto realmente no tiene utilidad. Además, lo mandábamos a Sindofontana, a La Paz. De hecho, se ha dejado casi que hacer. Además, que no tendría sentido porque habría que hacerlo cada vez que les pone la inmunoglobulina. Porque como tienes trazas de IgA siempre, un paciente puede no tenerlo y desarrollarlo. Aquí lo único con estos pacientes, pues cuidado, ¿no? Digamos. Entonces se deben precisamente a la formación de inmunocomplejos, a que se formen agregados, por eso el efecto indeseable de tener dímeros o polímeros, a la activación del complemento y ya lo del contenido de azúcares cada vez menos, porque las inmunoglobulinas actuales suelen tener o no tienen azúcares o tienen muy, muy poquitas cantidades. Luego, nos vamos a los otros efectos, a los que le tenemos todo miedo, ¿no? A los efectos indeseables importantes, ¿no? Y sobre todo estos, pues el riesgo con altas dosis siempre va a ser mayor, ¿no? Pues el riesgo es que se produzca una afectación renal, normalmente el daño es en el túbulo proximal, generalmente es reversible y muchas veces puede estar relacionado con algún tipo de estabilizante, ¿no? Luego la presencia de meningitis aséptica, que casi solo se ha visto con dosis altas y que puede ocurrir a las 28, 24, 72 horas y que los pacientes que tienen migrañas, sobre todo migrañas clínicamente muy activas, parece que tienen más tendencia, ¿no? Luego ya digamos las complicaciones vasculares, desde el accidente cerebrovascular al infarto de miocardio. Aquí hay que valorar mucho si es un paciente con factores de riesgo y luego, pues, lo importante es que no haya una prevalencia de factores de coagulación, vamos, una presencia de factores de coagulación importante en la inmunoglobulina, ¿no? Hace como unos 10 años, me acuerdo mal del tiempo, hubo un preparado de Ostofarma, bueno, contaminaciones virales que ni siquiera lo he nombrado porque ya tal como está el tema de la inmunoglobulina prácticamente es imposible. Hace 20 años sí hubo, bueno, yo digo 20 aproximado, que lo de los años, hubo contaminación de virus de hepatitis C y hace unos 10, pues un preparado de Ostofarma que desarrolló en varios pacientes infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y algunas muertes que tuvo que retirarse. De hecho, Ostofarma estuvo un tiempo fuera del mercado de inmunoglobulina y hace 3 años o 4 ha vuelto a más, digamos, a muy buen precio con, bueno, por supuesto, con inmunoglobulinas ya modificadas que no tenían nada que ver.
Bueno, y ya esto porque esto lo sabéis muy bien y tal, pero bueno, un poquito, nada más que me voy a centrar en las indicaciones dermatológicas y algunas también en reuma. Bueno, como todos sabéis, hay unas guías basadas en niveles de evidencia. Esto me lo paso porque lo sabéis estupendamente. Bueno, esta es la guía de la Sociedad Española de Farmacia a 2013, o sea, está actualizada a 2013. Vamos a tener un tipo de indicaciones en las cuales se recomienda utilizar inmunoglobulina en todos los casos, otros en los que no se recomienda y otros en los que se recomienda de forma selectiva, dependiendo de la gravedad, dependiendo de la posibilidad de respuesta, dependiendo de muchas cosas, ¿no? Y luego vamos a utilizar unos códigos de colores que prioriza el tratamiento según máxima prioridad, según haya una evidencia buena de que funciona, pero haya otras opciones de tratamiento, o lo que llamamos indicaciones grises en las que la evidencia es baja, ¿no? Entonces, aquí un poquito, bueno, ahí empiezo un poco, bueno, como está claro, las indicaciones en inmunodeficiencia, que las veis ahí, ¿no? Como que sí y como que selectivo. En el Kawasaki, todos sabemos que ponerle inmunoglobulina a un Kawasaki es ¡pum!, de pronto mejora la dilatación de las arterias coronarias, es bestial, ¿no? Posiblemente es en lo que entre las hematológicas pues desarrollamos en general las púrpuras trombocitopénicas y tal, en las que normalmente aparecen como selectivos, pero que realmente sí que están indicadas. Esto me voy a ir poquito a poco, ¿no? Poquita cosa, vamos. Bueno, poco más, digamos, de ahí. Luego, las indicaciones neurológicas. Prácticamente son los neurólogos los que más utilizan inmunoglobulina con este objetivo autoinflamatorio, porque hay de verdad varias indicaciones en las que funcionan muy bien, ¿no? Por ejemplo, aquí, bueno, en neurológica sale la dermatomiositis, que bueno, ahí esa está en todas, ¿no? Está en todas las especialidades. En neuropatía desmielinizante asociada a paraproteínas, es que yo desde aquí está un poquito bajo. Bueno, en polirradiculoneuropatía. Y luego me voy a ir un poco, bueno, en el Guillain-Barré, que también es una indicación, vamos, también mejoran de una manera bestial. Y ahora me voy a centrar, aquí las tengo, un poquito en las dermatológicas, ¿no? Bueno, está claro que hay una alta recomendación para la dermatomiositis, fundamentalmente la recomendación está en pacientes, o sea, aparece como selectiva, ¿no? No como que siempre esté indicada, en pacientes resistentes al tratamiento con aquellos con enfermedad agresiva, y el nivel de recomendación está muy bien, grado B y nivel de evidencia 2A, digamos, ¿no? Luego, en las enfermedades inmunoampollosas, todos los tipos de pénfigo y penfigoide, que yo no me lo sé, pero que vosotros os lo sabéis muy bien, aunque fijaros que ya aparece en azul y como selectivo, ¿no? Y luego en el síndrome de Steven-Johnson, que sí que aparece, además realmente los casos agudos aparecen ni siquiera como selectivos, sino que sí, ¿no? Digamos. Bueno, aquí un poco criterios para darle las miopatías inflamatorias, que esto lo voy a pasar porque si no se hace muy, muy tocho. Luego, bueno, otra vez en pediatría sale el Kawasaki, la PTI, en reumatología pediátrica otra vez el Kawasaki, la dermatomiositis juvenil, en reuma la dermatomiositis, porque la verdad es que las indicaciones de reuma casi todas se nos van a quedar como indicaciones grises, ¿no? Ahora lo que llamamos indicaciones grises, en las que hay alguna evidencia, pero evidencia de bajo grado. Si os fijáis, prácticamente son todas 3 o 4, ¿no? Me centro también, porque esto es demasiado largo, pues por ejemplo, el lupus eritematoso con inmunocitopenia asociada, ¿no? Digamos, sigo con las indicaciones grises. Entonces, por ejemplo, la polimiositis, luego en derma
Gris, no queráis ponerle inmunoglobulina. La dermatitis atópica severa resistente a corticoides. También esto pasa con el asma severa resistente a corticoides y es por un efecto directo que tienen las inmunoglobulinas sobre el receptor de corticoides, que muchas veces hace que cuando un paciente ya hace resistencia al corticoide, lo saca de esta resistencia. O sea, digamos que ese es el motivo fundamental. Bueno, en reumatología pediátrica también tenemos la artritis idiopática juvenil. En reumatología del adulto también estamos lo mismo, lupus y lupus cuando hay hemocitopenia. Y luego aquí tengo síndrome antifosfolípido catastrófico. Bueno, aquí comentar una cosita. Es una indicación gris también, que no la he recogido aquí, que es pacientes con abortos de repetición y síndrome antifosfolípido. Nosotros tuvimos hace como 4 años un caso de una chica que nos la mandan de Gregorio Marañón, que había tenido 9 abortos de repetición en todos los periodos del embarazo, unos precoces, otros intermedios y tal, ¿no? Esta chica nos viene mandada con una compañera que se dedica precisamente a esto y que, en fin, está haciendo unos trabajos con un aumento de células NK o NKT en abortadoras de repetición, pues pueden ser subsidiarios de tratamiento con inmunoglobulina y que que hay un porcentaje de embarazo que llegan a término y tal, ¿no? Entonces, esta chica nos viene con lo del aumento de NK, NKT, que cuando nosotros lo vemos, para nosotros eso no está al aumento. Y dijimos, bueno, miramos las guías, miramos los estudios que había, los metaanálisis, y no había los estudios no decían que en abortadoras de repetición se mejoraba, digamos, el curso del embarazo precisamente con inmunoglobulina. Sin embargo, sí nos pudimos apoyar en un metaanálisis en el que en pacientes que tenían antifosfolípidos, y a esta niña le encontramos no sé cómo un antifosfolípido porque la habían estudiado, entonces la clínica era absolutamente coherente con antifosfolípido, ¿no? Y bueno, curiosamente, esta chica llegó, después de 9 tal, llevó adelante el embarazo y tiene ahora un niño de 3 añitos y medio. Nosotros decimos, ¿han sido la inmunoglobulina? ¿Ha sido la suerte? Pues no lo sabemos, ¿no? Aparte estuvo muy bien tratado el antifosfolípido por los ginecólogos, o sea que yo creo que a lo mejor eso contribuyó más, ¿no? Y ya, bueno, indicaciones en las que no está recomendada. Por ejemplo, en el Alzheimer no hay una recomendación aún, ¿no? O, por ejemplo, pues en la artritis reumatoide no está recomendada. Por ejemplo, en el asma no se puede decir que esté recomendada, aunque se puede utilizar en asma muy corticoresistente, ¿no? Ya está. Bueno, como habéis podido ver, nuestra amiga está no solamente muy puesta, sino que es que maneja las inmunoglobulinas. Esto es una cosa que le da a la doctora Sampalo pues un valor añadido a la hora de hablar y poder decir las cosas con total coherencia, tal como hemos podido ver. No hemos terminado todavía porque estamos ahora a continuación. La doctora Cintia Arjona pues nos va a exponer el protocolo de inmunoglobulina que se utiliza en dermatología y después haremos una pequeña explicación del mismo. Adelante, Cintia. Buenos días a todos. Bueno, para finalizar esta presentación de hoy, pues vamos a presentar nuestro protocolo de nuestro hospital para el tratamiento de inmunoglobulina intravenosa, ya que hoy día se están utilizando cada vez más en enfermedades autoinmunes en las que los fármacos tradicionales, que son inmunodepresores, pues causan importantes efectos adversos o bien los pacientes no responden a esto, entonces tenemos que darle una respuesta. Vamos a ir viendo las distintas partes de nuestro protocolo. Aquí empezamos con una breve introducción donde decimos la dosis estándar a la que se debe usar. La dosis antiinflamatoria es de 1 a 2 gramos por kilo.
en dosis total que se reparte en unos 3 o 5 días. Se recomienda en 5 días, sobre todo cuando se trata de la primera dosis que va a recibir el paciente, bien también en mayores de 60 años si tiene alguna comorbilidad que predisponga al paciente a trombosis. A continuación vemos un par de ejemplos. Para dosis de 2 gramos por kilo, pues se fraccionaría así en 3 días en 667 miligramos por kilo, y si lo vamos a dar en 5 días, pues sería unos 400 miligramos por kilo y día. Y igual si la dosis que vamos a utilizar es de 1 gramo por kilo. El peso máximo para su ajuste es de 70 kilos. Por lo tanto, si el paciente pesa más, vamos a ajustar la dosis total como si el paciente pesara unos 70 kilos. Y se establece una duración máxima de 6 meses con una frecuencia de cada 4 semanas. Por lo tanto, el paciente recibiría unos 6 ciclos de tratamiento en total. Como hemos comentado anteriormente, pues si el paciente es cardiópata o tiene insuficiencia renal crónica, diabético o alguna hepatopatía, hay que tener especialmente cuidado, pero no está contraindicado. La edad y el embarazo no son una contraindicación. Y es importante solicitar antes de iniciar el tratamiento, pues hemograma completo con coagulación, bioquímica general, sedimento de orina, inmunoglobulina para descartar sobre todo un déficit de IgA, proteinograma, serología de virus hepatotropo y de LUE, y también unas crioglobulinas, porque pacientes con presencia de crioglobulinas pues tienen mayor riesgo de fallo renal, y en ellos vamos a tener más cuidado. Control de tensión, tanto antes, durante como después del tratamiento. El consentimiento informado, ya que este tratamiento no está en ficha técnica. Y guardar siempre la etiqueta del suero y del lote. Aquí un breve resumen de las indicaciones en dermatología que ya hemos visto, sobre todo en enfermedades ampollosas autoinmunes como el pénfigo, el penfigoide y las que conocemos. Es siempre tratamiento de segunda línea. Lo vamos a indicar cuando hay un fallo a la terapia convencional con corticoides sistémicos o inmunosupresor durante al menos 12 semanas. O bien los pacientes desarrollan un efecto adverso importante a la terapia clásica que nos obligan a cambiar de tratamiento. También si hay una contraindicación absoluta o relativa de la terapia clásica, o cuando la enfermedad es severa y está progresando, no hay una respuesta adecuada al tratamiento clásico. En todos estos casos consideraremos las inmunoglobulinas como tratamiento de segunda línea. También, como hemos comentado, pues la vasculitis, la necrolisis epidérmica tóxica, el lupus, la dermatitis atópica severa, refractaria a múltiples tratamientos, pioderma gangrenoso severo también, en el escleromisedema y dermatomiositis, y también en la urticaria crónica autoinmune que sea refractaria a tratamiento previo utilizado. Y como hemos comentado, la edad y la gestación no son contraindicaciones para el uso de este tratamiento, y en general en la bibliografía no he encontrado contraindicaciones absolutas, sí que son contraindicaciones relativas, pues múltiples factores de riesgo de trombosis. En esta hoja vemos el protocolo de tratamiento ya en sí. Se utilizaría una premedicación con omeprazol, paracetamol, antihistamínico y corticoide, todo ello con un volumen de hidratación de unos 250 mililitros de suero fisiológico, y también solemos añadir aspirina 300 miligramos o enoxaparina a 1 miligramo por kilo para evitar el riesgo de trombosis que se asocia a este tratamiento. Aquí es importante destacar que en la esclerosis sistémica no debemos utilizar el corticoide en la premedicación, como sabemos. A continuación, pues la medicación, como hemos comentado, a dosis calculada según el peso del paciente, con un peso máximo de 70 kilos. Y como posmedicación, un paracetamol y también hidratación de 250 mililitros de suero fisiológico.
Antes del último tratamiento debemos realizar una analítica para valorar sobre todo la creatinina y descartar afectación renal. La siguiente hoja de nuestro protocolo pues muestra un cuadro donde vamos a escribir pues toda la dosis de fármacos que se le da al paciente con la pegatina del paciente. Y aquí unas instrucciones que son sobre todo orientadas a enfermería, que son quien va a encargarse de dar esta medicación al paciente ingresado. Debe dejarse el producto a temperatura ambiente media hora antes y la pauta de infusión debe ser siempre lenta. Durante los primeros 30 minutos a 0,02 mililitros por kilogramo y minuto. Y si el paciente lo está tolerando bien, podría aumentarse la velocidad de infusión a 0,04 mililitros por kilogramo y minuto. A continuación, pues aquí ponemos un pequeño ejemplo para ajuste de dosis y de velocidad, por si el enfermero necesita aclararlo y estar seguro de cómo debe hacerse. A continuación, un cuadro donde resumimos los principales efectos secundarios. Decir que en general la incidencia es baja, menos del 1%, y los más frecuentes son leves y autolimitados. Sobre todo, pues, síntomas generales como cefalea, mialgia, artralgia. También puede haber dolor y eritema en el punto de infusión. Y otros factores que también pueden ocurrir, que suelen ser leves, una neutropenia, hiponatremia, náusea y vómito. Más retardados pueden ser factores como cefalea persistente, que no responda al paracetamol o a otro analgésico, anemia hemolítica, complicaciones dermatológicas, meningitis aséptica, y ya factores, bueno, efectos secundarios más severos y que son raros que ocurran, pues son reacciones anafilactoides o anafilaxis, complicaciones renales, pulmonares. Y ya esto, como hemos comentado, pues es muy raro, infecciones transmitidas si estuviera contaminado con virus. Para la prevención de estos efectos secundarios, estos son los principales puntos que debemos tener en cuenta y así evitar que se produzcan. En primer lugar, una administración muy lenta de la infusión. Como hemos comentado, una velocidad aumentando progresivamente en función de la tolerancia, limitando la dosis diaria a unos 400-500 miligramos por kilo, no superar esta dosis, una hidratación suficiente para evitar el fallo renal que se produce sobre todo por daño osmótico, pues la hidratación de nuevo, evitar la composición del preparado comercial con sucrosa, control de la tensión arterial, de la función renal y de la diuresis. Sobre todo si el paciente está tratado concomitantemente con fármacos nefrotóxicos o tiene una edad avanzada, tenemos que tener mayor atención. Para evitar los fenómenos tromboembólicos, por ello utilizamos la premedicación con aspirina o heparina. Si tiene factores de riesgo, pues debemos intentar manejarlos lo mejor posible, por ejemplo, la sedestación, evitarla, el sedentarismo, perdón. Una infusión lenta y más espaciada en pacientes con factores de riesgo para fenómenos tromboembólicos, pues puede espaciarse aún más la dosis hasta 3,5 miligramos por kilo repartido en 10 días en total. Aquí ponemos los principales factores de riesgo a controlar, como son la dosis elevada, la infusión rápida, la inmovilidad, la edad avanzada, antecedentes de trombosis, hipertensión arterial, factores de hipercoagulabilidad y finalmente pues descartar un déficit de IgA para evitar reacciones de anafilaxia. Si en ello estos pacientes es urgente el tratamiento y no puede determinarse los niveles de inmunoglobulina, pues considerar el aumento de la premedicación con corticoides y por supuesto una vigilancia estrecha. Y aquí finalmente pues la bibliografía de la última guía donde hemos sacado el protocolo.
Bueno, pues muchas gracias, Cintia. Ha sido algo muy concreto y que nos servirá para poder compartir nuestros conocimientos entre todos. Y bueno, yo creo que vamos a intentar abrir el chat por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Pero parece que ahora mismo en línea no hay nadie, con lo cual podrán ver nuestra presentación en nuestro canal de vídeo de YouTube y podrán disfrutar de ella más adelante. Muchas gracias a los ponentes y muchas gracias a todos.